Pero vamos a hablar de tarifazo, vamos a hablar de la situación social, vamos a hablar de las declaraciones del presidente, vamos a hablar de todo lo que en esta pequeña introducción les presentamos con un panel de lujo. Hoy tenemos 3 sindicalistas, 3 pesos pesados del sindicalismo, números 1, no referentes cualquiera. Y a 2 jóvenes liberales que tienen en pantalla. Uno, el secretario de Formación Política de Cambiemos y el representante de Unión por la Libertad. Y otro, un economista, Iván Carrino. ¿Me equivoco al definirlos como liberales? No, para nada. Bien, y por otra parte, insistía, decía los 3 referentes. Daniel Jofra, el jefe de la Federación Argentina de Aceiteros. Juan Pablo Brey, secretario general del gremio de aeronavegantes, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Y Hugo Yasky, quien ya hizo uso de la palabra recién. Juan Pablo Brey, ¿se vive una crisis laboral o así lo evalúan ustedes desde la CGT? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros en la industria aeronáutica hemos sufrido, ni bien asumió este gobierno, 200 y pico despidos, casi 260 despidos de la empresa Sol. O sea, fuimos uno de los primeros en sufrir esta crisis laboral. Y esos compañeros todavía están en la calle. Así que hemos sido los primeros golpeados. ¿Hay, Iván Carrino, una crisis laboral o no? Mira, los datos de... Yo te hablo de los datos que veo que publica el INDEC. Publicó datos del primer trimestre. La verdad es que no parecería haber, o sea, en el sector privado por lo menos, lo que indicó es que año a año crecieron la cantidad de empleo privado en 75.000, pero tal vez la percepción es que hay caída, porque hay varios sectores que están con destrucción de puestos de trabajo, como por ejemplo puede ser la construcción. Sin embargo, esa caída de, por ejemplo, 29.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción se vio compensada por otros sectores como comercio, enseñanza, salud, etcétera. Este es el famoso 1,3 que dio la semana pasada el INDEC. Exactamente. ¿Cómo se puede haber crecido en empleo 1,3? ¿Con qué elasticidad para que sea esto compatible con el 0,5 de caída de la actividad económica? Sí, evidentemente acá lo que tenés es una muestra que es el sector privado registrado. O un dibujo, como antes. ¿Cómo, perdón? O un dibujo como antes. Me parece apresurado decir eso. Claramente acepto que pueda haber discusiones y críticas sobre la metodología del INDEC y demás. Me parece que hoy el INDEC es un organismo más serio, pero obviamente... Pero a vos como economista, ¿no te hace ruido? No, a ver, no me hace tanto ruido, porque tampoco es un crecimiento espectacular del empleo. Digo, es una situación que sabemos que está muy estancado hace rato, ¿no? Sigue esa situación de letargo. O sea, lo ideal sería que esto creciera mucho más, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer el gobierno para que eso pasara? Bueno, mira, vos mencionaste el caso muy interesante de Masalín, ¿no? Esa fue una noticia que salió hoy. Y el problema principal que tuvo la industria tabacalera fue el fuerte aumento de impuestos, que vos decís que es por un tema de salud, puede venir por ese lado, pero yo recuerdo que se le anunció como un mecanismo de recaudación para los gobiernos provinciales. La empresa lo que hizo fue tratar de trasladar el impuesto al precio. Sin embargo, eso no le dio ningún resultado porque la gente le cayó el consumo brutalmente, ¿sí? Las cuentas dejaron de darle a la empresa y cerró una planta con los consecuentes despidos. La lección que habría que tomar de ahí, para responder a tu pregunta sobre cómo estimular el empleo y la producción, es que lo que hay que hacer es hacer una brutal reforma impositiva, bajar los impuestos, y con menos impuestos y menos carga tributaria las empresas tienen más capacidad de producir, innovar y crecer. ¿Yasky? No, en primer lugar, todos los datos registrados oficialmente, 180.000 despedidos solamente en la actividad privada, 160.000 despedidos, 20.000 suspendidos con pronóstico reservado. Esto sin contar todos los no registrados que no se pueden registrar en la estadística y que van perdiendo su trabajo, gente de la construcción, empleadas de servicio doméstico y otros empleados no registrados. Así que, tal como es la lógica de lo que está sucediendo, hay más pobres, hay menos trabajadores, hay más desempleo y hay más concentración de la riqueza. Es decir, los salarios quedan rezagados, hay menos consumo, hay menos actividad. No puede ser que pase todo esto y crezca el empleo, eso no existe. ¿Yamil? No, la verdad que me gustaría rescatar una política que tuvo el kirchnerismo en este sentido, que no sé si la recuerdan, fue la Ley de Promoción del Empleo Registrado, que rigió de fines del 2014 a fines del 2015, agosto de 2015 dejó de existir, que básicamente implicaba que para aquellas empresas que aumentaban su planta de empleados, había quita en las cargas patronales y en las contribuciones que realizaban los empleados. O sea, en criollo, el kirchnerismo generó un método de promoción, como bien plantea Iván, con quita o rebaja de impuestos. Y en Argentina hay una situación nefasta, regresiva, que es una tremenda carga fiscal para los puestos de trabajo.
necesitamos repensar el sistema tributario para que no le cobremos un impuesto al trabajo y en todo caso pensar en qué otra parte de la cadena lo podemos hacer que no atente ni contra el empleo registrado ni contra la creación de fuentes de trabajo que en definitiva generan riqueza para todo el país. ¿Cómo bajás los impuestos y bajás el déficit fiscal? Digo, es como una cosa media como imposible. Hay que bajar el gasto público. Por eso, bueno, pero Hay que bajar el gasto público. Gastar el gasto público significa también detener la economía. O despedir gente. No necesariamente. Claro. ¿En dónde? Sí. En el Depende. Estado. Esa es una manera de bajar el gasto público. Otra es reducir los subsidios, pero es algo que la justicia ha frenado y es algo que muchos sectores están diciendo que no debería hacerse, Pero que no deberían tocarse las ¿Pero tarifas. a vos te parece sostenible socialmente el aumento del 1.500% que planteó Aranguren inicialmente? Mirá, lo que no me parece sostenible socialmente es lo que vino pasando en los últimos 5 años, una política de desmadre del déficit fiscal, aumento de la emisión monetaria, inflación, controles de precios por todos lados, y eso genera huida de las inversiones, caída de los salarios y pobreza, porque recordemos que la cantidad de pobres en Argentina en los últimos 4 años creció alrededor de 2 millones. Entonces, ese es un problema. Hoy hay otro problema que es cómo se resuelve esa bomba heredada, y eso va a generar problemas en el corto plazo y los estamos viendo. Yo no niego que haya recesión, no niego que haya aumentado la cantidad de pobres, me parece lamentable, muy triste y me encantaría vivir en un país mucho mejor. Pero para mí las causas están en todo lo que vino pasando hasta ahora. No nos olvidemos de esta herencia que ha sido muy pesada, ¿sí? No sé si el gobierno está haciendo todas las cosas bien, pero en algunas cuestiones de liberalización y demás, y movidas para atraer inversión, me parece que por lo menos el objetivo está claro. Permitime un segundo. Cavallo propuso en la década del 90 reducir el costo empresario, eliminar el impuesto al trabajo. Se eliminaron los aportes patronales para los empresarios y después de eso, a los 5 o 7 años, teníamos más desocupación. Ese verso de que el trabajo... el verso fue el 1 a 1. No, perdóname. Verso fue el 1 a 1. También fue el 1 a 1. No, el verso fue el 1 a 1. También fue el 1 a 1, que lo apoyaron lo del Fondo Monetario Internacional, como ahora apoyan esta política. No, es que estás engañando a la gente porque estás tratando de igualar una política cuando estoy hablando un de un hecho control concreto. de tipo de cambio Cavallo artificial. dijo, hay que reducir el costo del trabajo para que haya más empleo, y hubo más desempleo. Bueno, y cuando Cavallo dijo que el 1 a 1 era insostenible, Menem estaba enamorado con eso y el peronismo prefirió ganar las elecciones que hacer el ajuste de tipo de cambio que tenía que hacer. En definitiva, como siempre, el peronismo, en lugar de tomar las decisiones económicas difíciles que hay que tomar para que el país pueda crecer, los tienta a la elección que viene inmediatamente después y hacen el tipo de barbaridades que llevó a la crisis de inestabilidad fiscal que hoy por hoy tiene la Argentina. El movimiento obrero que peleó contra todo eso, que peleó contra las privatizaciones de la jubilación, que peleó contra el 1 a 1, que peleó contra toda la entrega que se hizo durante el menemato. Bueno, no te vi peleando en el kirchnerato contra el despilfarro. También era peronista. Vos sos especializado en formación política. No te olvides de que el peronismo, querer englobarlo todo en una misma bolsa, es cometer un error. No, pero también se despegan como les conviene. No es la misma historia. Entonces, una cosa era Menem, que se decía peronista, que vino con el salariazo y la revolución productiva, cosa que me hace acordar a muchas de las que estamos viviendo. Pero está una práctica. Momento. El kirchnerismo Y otra era cosa peronismo. es la lucha de un pueblo que también es peronista y que peleó denodadamente para que esas políticas neoliberales desaparecieran del país, lamentablemente, y las tenemos de vuelta. Tendremos que seguir peleando con algunos peronistas que los están apoyando ustedes y que seguramente van a ser parte de esa especie de acuerdo entre sectores. Una sola cosita, Sí. no sé cómo llamarás, Yasky, al kirchnerismo, si peronista o no peronista, triplicaron el gasto público en términos reales, dejaron un 30% de pobreza, pero además, con el kirchnerismo, la gente en definitiva hoy por hoy no puede pagar una tarifa de servicios, como de hecho no pasaba en los 90, como de hecho no pasa en ningún país de la región. Mirá, en definitiva, 30% de pobreza, sin hablar siquiera de cómo estaba la cuestión fiscal, que era insostenible. Mirá, la gente no vive en Marte. La gente que, y por eso la gente vivió en la apoya este gobierno. vivió en la Argentina el periodo de 13 años al que vos haces referencia, sabe
que tenía paritarias libres, sabe que tenía estabilidad en el empleo, sabe que no podía haber un solo despedido. El empleo, por ejemplo, en 2009 tuvo solo despedido la peor crisis de empleo de la Argentina de los últimos 30 años. Tuvimos 50% de desocupación cuando se terminó con el experimento neoliberal de los 90 y llegamos a un dígito de desocupación. Eso no lo pueden negar con ningún discurso. No se puede cambiar la realidad. Ahora, ¿el kirchnerismo cometió otros errores? Sí, sin ninguna duda. Cometió errores. Ahora, lo que está claro es que la política social del kirchnerismo, comparado con este desastre que hoy tenemos, está en las antípodas totalmente. Cierro la idea nada más. Primero corrijo, no era de los últimos 20 años, vale recordar el 2001. Pero al margen de eso, todo lo que hizo el kirchnerismo, sobre todo en el último tiempo, fue patear la corrección de todos los problemas estructurales que generó el país para que pague la cuenta el que viniera, fuera Massa, fuera Scioli o fuera Macri. Y de hecho los economistas de Scioli y los economistas de Massa, ahí adentro la asignación universal por hijo, que se amplió durante el macrismo, incluís ahí adentro la recuperación de la jubilación para el sector público, que se amplió durante el macrismo también. Hoy leí a Regazzoni en La Nación diciendo que la gente a los 65 años está muy bien y puede seguir trabajando. Es una tendencia que se está dando en todo el mundo. Quería decir algo. Está bueno. Yo no voy a defender al gobierno pasado, pero creo que a 7 meses de gestión de este gobierno seguir hablando de la pesada herencia me parece que ya es una excusa. 10 años hablaron de herencia. Está bien, 10 años hablaron de herencia. Hoy me parece que es una excusa que ya no... Para nada. Se están pagando las consecuencias de 13 años de irresponsabilidad. Sí, pero si vos serías un país quebrado... Pero hay decisiones que se han tomado que se podían haber tomado de otra forma. Por ejemplo... las decisiones de sacar las retenciones al campo, a las mineras. Te cuento una cosa sobre las mineras. Y nada para los trabajadores. Pero te voy a explicar unas cosas. Las retenciones a las mineras déjame terminar son ilegales. Había una promesa ilegales. de campaña que era sacar el impuesto al trabajo y no se eliminó. La ley de primer empleo, por ejemplo, genera una promoción que permite estimular. La ley del empleo es otra cosa. Yo te estoy hablando de una promesa de campaña concreta que no se cumplió. Todavía. Y está bien, pero a hoy, a 7 meses de gestión, no se cumplió. Era una promesa concreta que beneficiaba a un sector de los trabajadores. Espero que la cumplan. Me encanta esa idea de bajar las caras. Nosotros también. Por favor, nosotros también. De hecho, hoy la gente estuvo pendiente durante todo el día de qué va a pasar con el precio del aceite. Y esto tiene que ver con una realidad, que el gobierno dejó de obligar a las grandes aceiteras exportadoras a contribuir con un fideicomiso que evitaba que el aceite en el mercado interno subiera. Ese fideicomiso estaba nutrido con las grandes ganancias que incorporan cada año las aceiteras. ¿Qué va a pasar finalmente con el precio del aceite? Yo creo que va a pasar con todo lo que pasó en este país a partir del 10 de diciembre. Y no con esto estoy defendiendo al kirchnerismo. Nosotros padecimos también el kirchnerismo con 25 días de huelga por el aumento salarial del año pasado. Lo recuerdo muy bien. Lo que no se entiende es como si el PRO sabía cómo estaba el país y traían todas las ideas nuevas, ¿por qué no la aplican y no hacen padecer tanto a los ciudadanos? Pero perdón, hay gente viéndolo desde la cocina, Daniel. Con la sartén en la mano, diciendo, ¿le pongo o no le pongo? ¿Se va a triplicar el precio del aceite o no? Porque estaba a 19 mangos hace 2 meses, pasó a estar 27, ahora está 30 y dicen puede llegar a 40 la semana que viene. Sí, hubo un aumento de un 36% paulatino y ahora supuestamente la Ciara comunicó que iba a ser un 30 más a partir del 30 de julio. Un 30 más, además de que ya aumentó hasta ahora. Nosotros creemos de que no le van a liberar el precio para que los empresarios aumenten 5 pesos nomás el litro de aceite. Me parece que esto hasta fin de año va a ser un aumento paulatino, que nosotros creemos de que el aceite va a llegar a 90 pesos. Pero esto lo dice un representante del bolsillo de los trabajadores. Es decir, las empresas hoy salieron a decir otra cosa. Yo no creo que sea así. No hay un control para los empresarios, pero insisto con esto, es decir, el problema que tenemos como trabajadores no es el precio del aceite, porque no nos vamos a desayunar ahora y nos sorprende de que aumenta el aceite, siendo que durante todo el año la carne, la leche, el pan vino aumentando permanentemente. Entonces, acá no hay un problema de aumento de precios solamente, sino que los trabajadores tienen un sueldo de miseria. Iván, ¿cómo va a ser la gente con un aceite a 90 mangos?
Mira, más allá del tema del aceite, que obviamente puede ser una cuestión a tratar, evidentemente el problema es la inflación. Evidentemente el problema es que los precios suben. La pregunta sería, ¿cómo va a hacer la gente? Bueno, pero ¿Cómo hubo hace la una gente? medida específica que disparó el precio del aceite, no es que fue... Sí, bueno, pero siempre acá creamos ingenierías como para controlar alguna cosa, ¿no? La verdad es que en la generalidad de los casos, los países que funcionan con precios libres funcionan bien, la gente paga el aceite, sí, cobra salario bueno. La verdad, habría que hacer análisis de cuánto vale el aceite en la región, por ahí lo sabe más El triple Daniel. en Uruguay, por ejemplo. El triple en Uruguay. Pero el punto central es la inflación. Perdón, Argentina es el principal exportador de aceite de granos del mundo. Sí, pero Alejandro, pero no depende de eso. Los precios de los bienes que se comercian internacionalmente en general tienden a equipararse a nivel Uruguay no mundial. tiene fábrica. Uruguay no tiene fábrica ni de aceite ni de casi nada, perdón. Está bien, pero acá el precio barato en es un realidad país, era porque había una que ingeniería de importa. subsidios cruzados que hacían que en definitiva el precio de Argentina estuviera terriblemente subsidiado. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a generar...? Puede ser lo que decís vos. Es así. Ustedes tienen siempre algo como para responder a todos los tarifazos. Ahora, lo que no tienen no es es un cómo lo van tarifazo. a pagar la gente. Bueno, pero Eso déjame es lo que te... tienen Yo quería ir a ese tienen punto. que dar Yo quería ir a ese nosotros la punto. posibilidad Yo de quería ir a ese saberlo, punto ¿no? también. Este subsidio Perdóname, pero yo quería- además lo que, además lo que ustedes describen Sí. como un error, como una enfermedad, que es intervención de políticas públicas para hacer accesible Intervenciones no insumos inteligentes. populares a los bolsillos populares, que lo ponen como algo malo, No, pésimo, subsidiaron a todo el pesada mundo. herencia. Sasqui, Sí, subsidiaste a todo el señor, mundo. es correcto, es Pero una Hugo, política pública para distribuir pero el hay que ingreso, direccionar los subsidios que para la la gente que pueda realmente lo comer, necesita. que la gente pueda viajar, que la gente pueda tener un salario que sirva para llegar a fin de mes. Hugo. Eso forma parte de una política virtuosa. Ustedes hablan de la libertad del mercado y la libertad del mercado es que la gente tenga que pagar tarifas que no se pueden pagar, no pueda comer y tenga que pagar, por ejemplo, el aceite o la leche. Hugo, La leche al precio que le está pero pagando Hugo, ahora. Hugo, Entonces pero escucha, eso te hago no una es pregunta, sinceramiento. ¿Vos te pensás que, por ejemplo, en un país no tan lejano como el nuestro, como Chile, la gente no viaja, no compra aceite, no va al supermercado y no va al cine? No, hacen todo eso, pagan educación. No, pagan todo, perdóname. se vive bien. Chile Disculpame. Chile tiene un Pero esquema disculpame. social mucho más regresivo que el de la Argentina. No, para ¿Con qué nada. datos Está lo decís? equivocado, ¿Con está qué datos equivocado lo ese decís? dato, Los ¿eh? datos objetivos de la Los realidad. datos objetivos se señor, contradicen. Totalmente. Tienen una riqueza mucho más per cápita regresivo, más grande que la un Argentina. país donde no Perdón. existe la convención colectiva, Según, por ejemplo. Iván, según la CEPAL, Chile es, después de Guatemala, el segundo país en desigualdad de Latinoamérica. Ok. Claro. Los países pueden tener desigualdad del ingreso, Por pero a mí favor. lo que me preocupa es que el ingreso de todos vaya creciendo, ¿sí? Si hay desigualdad, pero la gente sale de la pobreza, eso es lo que tenemos que mirar. Y Chile Porque viene la gente haciendo... no sale de la No, pobreza, es que ese sí es lo el hace, problema. es que sí lo hace. Miremos los datos de Chile, cómo ha caído drásticamente la pobreza, de alrededor de Pero si 50%. es el país No, no. más regresivo que tiene América Latina. Pero ¿dónde está la Entonces- regresión? ¿Dónde pero está la regresión en la caída de la Te lo pobreza? acaba de decir Menos acá pobre el no es conductor del regresión. Si la programa. gente sale de la pobreza, ¿es malo eso? No entiendo cuál es el Juan problema Pablo, con ustedes eso. conocen bien el caso de Chile porque tienen a sus colegas de LAN en permanente contacto con ustedes. ¿Estaría bueno tener un sistema como el de Chile? Es como decía el compañero Hugo, no existen los convenios colectivos de trabajo en Chile. O sea, un piloto o un aeromozo o lo que sea que haga el mismo trabajo Sí, que ustedes tripulante- gana menos. Tripulante de cabina, sí. Y tiene Sí, menos estabilidad. y además, menos estabilidad, están mucho más flexibilizados y además tienen sindicatos por empresa. Bueno, pero eso es música para los oídos del No, a ver, liberalismo, pero digamos. ni Y siquiera es un- hablando es que del no es un tema, de música. hablando del tema, música, hay algo, música para ustedes. hablando del tema, hay algo que Sí, nos pero- preocupa mucho y es el ingreso de empresas extranjeras hoy al país. Eso también es algo que En el nos mercado preocupa aerocomercial. en el mercado Ahora vamos a ir a aerocomercial, eso, sí. pero vamos a hablar un poco de laburo en serio, ya que tenemos a tres sindicalistas de primer nivel y a dos jóvenes economistas. El presidente Mauricio Macri el 9 de julio dijo algo que a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió que lo dijera en el acto por el aniversario número 200 de la independencia, sobre todo porque es algo antipático. Quizás en su política de comunicación encuentre que decir estas cosas antipáticas son como abrirle los ojos a la gente. Pero me interesa que cada uno de ustedes comparta una apreciación sobre esto que a mí me dejó anonadado cuando lo escuché. Decía esto. Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos,
que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y no está bien. La verdad que es... a mí en el momento que lo escuché, me indignó y justamente alguien que cuando fueron las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires estaba de vacaciones y hubo que traerlo casi con orden de captura para que volviera a su trabajo, que era el de ser jefe de gobierno. Alguien que terminó el discurso y dijo que estaba muy cansado, que no iba a ir al desfile al otro día porque estaba cansado. Me parece que agraviar de esa manera a trabajadores gratuitamente, porque ¿en qué se basa para decir que creció el ausentismo, que tenemos propensión a no querer trabajar? ¿En qué se basa para decir que un gremio que por X motivo logra reducción de la jornada laboral, que solamente se logra si hay una condición de salud o algún tipo de cuestión especial, eso me parece que es un agravio absolutamente gratuito al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Hay mucha gente que quiere trabajar. Vos fíjate, hoy estuve en una marcha del movimiento cooperativo, más de 20.000 trabajadores manifestándose diciendo: no queremos subsidio, no queremos comida, queremos que nos dejen trabajar, que nos permitan seguir trabajando. La verdad que no se entiende. Yamil, Iván, ¿laburamos demasiado poco los argentinos? Mirá, ese es un tema que habría que verlo, pero sobre el punto general, y yo no creo que el PRO comparta esto que te voy a decir, o sea, lo digo a título personal, a nombre de tal vez la consultora que represento. Yo defiendo la libertad primero como un valor. ¿Que ellos te respalden? Esperemos. Yo defiendo la libertad primero como un valor moral. Me parece que es algo que hay que defender, lo que todos queremos ser más libres y eso vale. Pero lo segundo es que la libertad también funciona. Y yendo a lo que decía el presidente, mirando el plano general, los países con mercados laborales más flexibles, es decir, que menos protegen el empleo, ¿sí?, no tienen grandes problemas de desempleo. Si uno compara, por ejemplo, la legislación en Europa y en los Estados Unidos, que pueden traer miles de otros problemas. Si la comparamos, Europa siempre tuvo más desempleo y siempre fue mucho más regulado ese mercado laboral. Los argentinos que el trabajan americano. menos que los europeos. Trabajan más que los europeos, digo. Podría Esto lo dijo ser, el presidente. podríamos por eso te trabajar más o pregunto. menos. Hay un punto también de productividad, ¿no? Evidentemente, en otros países se trabaja con mucha mayor productividad, pero eso tampoco tiene que ver con el esfuerzo personal de cada uno. O sea, Tiene que ver con trabajan poco y mal. No es porque trabaje mal la gente, tiene que ver con el capital invertido. A nosotros nos falta mucho Y con la capital. organización social en definitiva. De hecho, poniendo un caso muy concreto y que creo que debería invitarnos a todos a una reflexión profunda, el Banco Mundial hace poco publicó un informe que se llama Dividendos Digitales, donde habla de los puestos de trabajo que pueden ser automatizados en los próximos 5 a 10 años. Yamil, El país que lidera el mundo en términos de que los puestos de trabajo pueden ser reemplazados por máquinas es Argentina, porque lamentablemente durante muchísimos años, en lugar de pensarnos cómo adaptarnos al futuro, estuvimos pensando cómo sostener puestos de empleo en lugar de cómo adaptarlos para el Yamil, siglo XXI. pero eso no es una responsabilidad de los gremios, es una Es una responsabilidad de los de todos. empresarios. No. De los Es empresarios. una El responsabilidad presidente de dijo, todos. cada vez que un Es una gremio responsabilidad de todos. consigue una de licencia... gobierno, de empresario, de dirigencia sindical también. No, Cada vez no, que un... no. Bueno, ¿Cómo lo que no? hace Es falta... una transformación Si en el estructural. país- No me si van a en el poner de país- vuelta porque nos queda poco tiempo. Si en el Creo país que- no hay ciencia y tecnología y no hay inversión, el problema no es de los trabajadores. Creo que Por eso con lo que requiere dijo- cambios- creo que con lo que cambios dijo en el los tipos de presidente, manera, Yasky. con lo que dijo el presidente, está clarísimo hacia dónde va este gobierno y a dónde apunta. Y tiene que ver con lo que yo decía antes, que está gobernando para los que más tienen y no para los trabajadores. Con cada conquista gremial hay miles de trabajadores que se benefician. Hay millones de trabajadores que se No está benefician. yendo en contra de Daniel, ninguna conquista gremial. pero fue clarísimo Cuando lo que ustedes escuchan que el presidente dice cada licencia, cada día adicional de franco que tiene un trabajador o que consigue un gremio, lo pagamos todos como un costo. ¿Ustedes se sienten aludidos, por ejemplo? Mira, a mí no me sorprende que un patrón hable de esa manera, por más que sea el presidente. Creo que todos los conceptos que tienen sobre los trabajadores son siempre de ningunearlos. Hay una realidad, sí. Sabemos cuál es el problema, pero nadie te dice qué es lo que va a pasar para solucionarlo. Nosotros estamos a favor de
bajar las horas de trabajo por una cuestión lógica, es decir, se van a generar más puestos de trabajo, más empleo. Lo que se viene haciendo hasta ahora es una disminución permanentemente del empleo. En Santa Fe mismo hay casi 2.000 trabajadores por mes a partir del 1 de enero del sector privado que se viene despidiendo. Es decir, entonces, en la medida de que eso no se pueda controlar, en la medida de que eso no se pueda sincerar, vamos a estar muy mal. Es decir, me parece que en eso tendrían que poner hincapié y no tanto en poner la excusa de cuál es el problema por el cual ustedes toman ciertas medidas. Lo que la sociedad necesita y pide a grito de parte de ustedes es que ustedes por lo menos cumplan con lo que han prometido durante toda la campaña. Permíteme, Daniel. Y ese es el problema que tenemos. Permítame, muchachos, seguimos en segundos, ¿eh? Vamos a una brevísima tanda con este saludo para todos ustedes de su Ministerio Amigo. Feliz día te desea tu Ministerio Amigo. Estaban discutiendo en la tanda, ¿eh? Esto siguió durante la tanda. A ver, ¿hay en algo un asidero en lo que dice el presidente? Cada vez que un gremio consigue una conquista, una reivindicación, eso se traslada como un costo al resto de la sociedad. Es el debate que estamos viviendo hoy en el precio del aceite. Es el debate que se insinuaba aquí en la tanda. ¿Es así, Yamil, o no es así? No, creo que lo que hay que entender es que cuando los precios no se fijan por una relación entre oferta y demanda, sino en definitiva por la capacidad de ciertos grupos de presión. Pongo un caso muy concreto, como por ejemplo es el tema de los coloquialmente llamados porteros o las personas que de golpe... Súter. Claro, el súter en definitiva, que no negocia con la gente que le paga, que son los inquilinos, sino que negocia con una entidad casi fantasmagórica. Eso en definitiva termina imponiéndoselo a la gente que después tiene que pagarlo realmente, que son los inquilinos. Lamentablemente, algunos de los mecanismos que hay en Argentina permiten que en ciertos grupos de presión le impongan costos extraordinarios al resto de la sociedad. O sea, que ustedes tienen la culpa del aceite caro. No es así. Porque cerraron un 37%. No, son los subsidios cruzados, que hablamos antes. Los precios para que no se trasladen. O sea, ¿cuál es la teoría tuya? De que la plata en el bolsillo del empresario no genera inflación, en el bolsillo nuestro sí. No, al contrario. O sea, ¿sabés que si el sueldo nuestro sería más miserable... Pero subsidiamos a empresarios y yo creo que eso está mal. Que hay que subsidiar en todo caso a las personas que lo necesitan. En los primeros 3 meses del año, el PRO generó un 40% de inflación. Y no hubo ninguna negociación paritaria. No es correcto ese dato. No es correcto ese dato. Eso quería reafirmar. Pero, perdón, no es correcto ese dato. Estamos mintiendo. Hubo inflación y no hubo aumento de salario en el nivel de inflación. ¿Qué generó la inflación? No, perdón, tiene que ver con las paritarias del año pasado. ¿Quién se llevó la plata? No, la paritaria este año para que vos te lo está tengas en diciendo. cuenta en tus números. Nosotros cerramos entre mayo del 2015 y mayo del 2016 casi un 80% de aumento salarial. Y no se trasladó a los precios. El problema, cada vez que se... No se Lo que pasa es que se paga con subsidios. Se paga con el subsidio ¿pero cruzado que generaba ¿cuál era el poroto de soja y otras ¿A cuántas empresas le daban el subsidio? Generaba, O sea que no se puede discutir la renta de los empresarios. Pero es que partimos de esa base. Pero ya es que lo dice el presidente como empresario. El Ustedes tienen mejora, nosotros aumentamos los precios. El problema es que lo pagan los giles. Es que le garantizó la renta a un montón de empresas, por ejemplo con el tema de las tarifas. Lo que hizo el kirchnerismo fue garantizarle la plata a las empresas. Mira, si querés un día hacemos un cambio de paradigma, se está subsidiando al que lo necesita. Simposio sobre lo que hizo el kirchnerismo. Te invito a hacerlo. Hablemos de la realidad. Está gobernando tu partido desde hace 6 meses. Bueno, gobierna desde hace 6 meses. Termínenla, muchachos, con eso. Acá tenemos caída del consumo, aumento de los precios, tarifazo del 1000%, problema de despido, y esto es el gobierno del señor Macri. Para nada, esto es la herencia del kirchnerismo. Háganse cargo. Jackie, yo quiero agregar algo. El costo laboral de la venías de Suecia, parece. Parece que el kirchnerismo no pasó y de golpe Mauricio heredó un país con superávit fiscal, con reservas de sobra. 7 meses de gobierno kirchnerista fue este. Pero no sabía que el gobierno, escúchame, hablá del gobierno. Pero por favor, Juan Pablo, el costo laboral de las empresas estamos teniendo 3 debates en simultáneo. Escúchame, el costo laboral de la empresa a la cual nosotros nos sentamos a negociar va entre el 1% y el 5% a las empresas, a las pymes, que se le llaman pymes. O sea, la incidencia laboral
la incidencia del costo laboral nuestro es ínfima en este tipo de Pero empresas. yo no estoy cuestionando eso, yo lo que estoy hablando es del subsidio cruzado. No, Yo digo, no me interesa entrar el presidente, en Juan Pablo Grande, yo digo, pero el es importante presidente que aclaremos sabía, esta situación. el presidente sabía a qué se enfrentaba. No, de hecho, escondieron los números, y escondieron la siempre cantidad de destaco pobres. destaco esto. Falsearon el crecimiento. Cuando hablan de la luna de miel, digo, primero para que haya una luna de miel tenés que casarte. O sea, creo que no fue una luna de miel, creo que fue un acto de madurez del movimiento obrero para dejar gobernar durante 6 meses, 7 meses a este gobierno. O sea que ya le pusiste un límite vos al ahí gobierno vamos, como ahí vamos Por a algo supuesto. interesante. Le vas a afectar la gobernabilidad. O sea, estás haciendo una declaración antidemocrática en televisión. No mezclemos las cosas. No, Ya saltamos. parafraseando lo que acabas de decíamos al decir. kirchnerismo que atentaban contra la gobernabilidad y ahora ustedes están haciendo lo mismo. ¿Sabés vos lo acabas de decir. ¿Sabés que Ahora- estoy hablando? De un derecho que tienen los trabajadores. Y la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte va a llevar, esto ya fue noticia la semana pasada, una conferencia de prensa, A eso quería ir. está llevando un plan de lucha al plenario general de secretarios generales del 5 de agosto de la Que CGT. termina, perdón, que termina en una huelga general. Lleva un plan de lucha. No sabemos cómo puede terminar. Vamos a llevar un plan de lucha. ¿Es hora de una huelga general o no? Para vos. Es hora de que el gobierno nos escuche y nos dé soluciones. Después, ¿cómo va a terminar esto? No lo sé. El mejor paro es el que no se hace. Ojalá no se haga y ojalá tengamos las soluciones que los trabajadores Entrega, nosotros tuvimos y el 25 pueblo días de huelga y esperando. ganamos. Me parece, Juan Pablo, Daniel, Hugo, me parece que el gran problema, me parece, yo diría que estamos todos en el mismo barco. Perdón, permíteme una cosa, Iván. Sí, y yo estoy... No, porque me interesa que debatan esto los y tres yo estoy sindicalistas, seguro, aunque sea un minuto cada uno. Juan Pablo decía, el mejor paro es el que no se hace. Y yo estoy seguro que con un paro no solucionamos las cosas. Daniel, Esto te lo firmo. ¿para vos hace estamos falta un paro nacional? Convencido, sí, completamente. Si hay todo lo que se viene haciendo desde el 10 de diciembre a esta parte fue en detrimento del bolsillo de los trabajadores. Es decir, acá no hay tregua posible para mí, pero esto no quiere decir que yo quiero que se vaya el macrismo, ni tampoco los 25 días de paro que hicimos en el kirchnerismo quería que se vaya el kirchnerismo. Simplemente nosotros representamos a los trabajadores y la situación que están pasando hoy los trabajadores, y no te hablo de los aceiteros, sino en general es muy difícil. Juan Pablo, y eso ustedes lo saben. Moyano la semana pasada fue bastante categórico, dijo que no hay respuestas. Sí, totalmente. Insisto, ¿el paro nacional es parte del menú que hoy baraja la CGT a Sopardo? Y sí, por supuesto que ¿Puede está. ser antes del 22 de agosto, antes de la reunificación? Mirá, el 5 de agosto va a estar el plenario que yo mencionaba antes, de secretarios generales, con las 3 CGT y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ya está llevando la propuesta con un plan de lucha. Así que veremos qué se decide. Sí, que es ahí, muy poderosa. pero- O sea, para el que no conoce, es camioneros, colectiveros, todos los aeronáuticos, ¿qué más? Sí, todo el transporte. Somos 20 y pico de gremios del transporte. Le van a ir a decir a la CGT, hay que llevar adelante un plan de lucha, Sí. que todavía no decidieron cuál. Sí. Hugo Para Yasky. que se decida ahí. Para mí, al otro día del veto presidencial a la ley antidespido, el movimiento obrero tendría que haber convocado al primer paro nacional. Y creo que tenemos que ir al paro nacional y creo que hay que construir una articulación social. Ahora el sábado se reúnen en Luján todas las multisectoriales contra el tarifazo del país y creo que hay que ir a una marcha federal que estamos discutiendo con más de 100 organizaciones para que con la herramienta que nos da la democracia, que es el derecho a peticionar, el derecho de los trabajadores a decirle a los poderosos no va más así, con el paro lo podamos mostrar claramente. Iván. Mira, Es democracia. Me parece que el tema, lo que comentan, que pidan aumento de salario, que hagan paro, yo no me opongo absolutamente nada. Lo que sí quiero decir es, estamos todos en el mismo barco, ¿sí? Acá no hay un tema de empresario contra trabajador, rico contra pobre. Todos estamos en el mismo barco. ¿Cómo se resuelve este barco tan problemático? Hay que bajar la inflación. El punto acá clave es que bajar la inflación y generar un crecimiento de los ingresos reales. Pero sin bajar la inflación eso no sucede. Entonces, y por último, o sea, no nos vayamos de acá con esta idea de que los empresarios contra los trabajadores. Los trabajadores tendrían que pedir expresamente que los empresarios ganen cada vez más plata. Cuando el empresario gana cada vez más plata, invierte más.
otros empresarios le quieren competir e invierten para sacarle negocio. Compiten entonces para contratar más personal. Contratan personal, se aumenta el empleo y aumentan los salarios reales. Esto no es... Como en el spot de la empanada. Esa es la teoría de la Copa. La Copa. Esto no es el derrame, esto no es el derrame. Esto es elemental. Eso sabés cuántas veces lo escuchamos. Esto no es el derrame, esto es elemental. Ustedes sí están en el barco y los trabajadores vienen nadando. Quiero hacer solo una precisión técnica. Los trabajadores no tienen la misma realidad que tienen ustedes. Obviamente hay diferencias, pero te digo que como lo vas a resolver es con inversión que genere más producción, que genere más empleo y que mejore los salarios. No hay otra, no pasa de otra manera en ninguna parte del mundo. ¿Y cuál es la inversión? Algo practicísimo. Perdón, me quiero remitir de vuelta un análisis que hizo el Banco Mundial sobre las políticas redistributivas en Latinoamérica y descubrió que en realidad hay dos factores que hacen que la gente salga de la pobreza: crecimiento económico y políticas redistributivas. Y de las dos cosas, el crecimiento impacta más en la lucha contra la pobreza que la política redistributiva. Acá en Argentina durante muchos años dejamos de discutir cómo hacer para crecer todos juntos. Y creo que el gran desafío de este gobierno es, con políticas redistributivas, reencaminarnos en el camino del crecimiento. Y me parece que el movimiento sindical debe ponerse en este sentido los pantalones largos para asumir el desafío de pensar juntos el camino de crecimiento. Cuando vos tomás decisiones que benefician a un sector, no, a un sector, y no al toda otro la comunidad. sector no, eso que vos estás hablando no se puede dar. O sea, estás hablando del mundo ideal. Por ejemplo. Y yo también quiero que las dame empresas... Dame un ejemplo de una política. Te lo dije antes. Están liquidando a la pequeña empresa. Con las tarifas. No, para nada, está la ley PYME, tope de tarifas. Perdóname, tarifazo e ingreso de mercadería. La ley de promoción de las pymes. Ingreso de mercadería importada. Y los están liquidando a los el ingreso de la mercadería importada ya que es porque el kirchnerismo perdió el juicio ante la Organización Mundial del Comercio. Eso es la realidad concreta. Te respondo para que lo sepas y no lo repitamos en otro debate. Las pocas cosas que se ampliaron... Esperá que me lo anoto así. No Dale, lo estaría bueno. Las Dale. importaciones que se abrieron fue porque el kirchnerismo perdió los juicios en la Organización Mundial del Comercio porque las de JAI eran ilegales. De hecho, no hay una política de apertura económica definida. ¿Ah, no? No, de hecho, bueno, lamentablemente. lee las denuncias que está viendo de las cámaras de la pequeña empresa. Fíjate cuáles tenían que ver justamente con las de JAI. El tema acá concreto es que el kirchnerismo generó toda una situación con mecanismos ilegales como las retenciones a las mineras que violan la ley de actividad minera. Yamil, no. Las artículo 8 de la ley de actividad minera prohíbe aumentar la carga fiscal de la minera. No, no es así. No es así. Dependía en qué momento se hayan radicado las inversiones mineras. Correcto. Y hay algunas de las empresas a las que se radicaron antes del 94. Pero las retenciones, pero otra cosa, eran para todas. Otra cosa, las importaciones, perdón, no, pero esto es un dato objetivo. Las importaciones en el primer semestre de este año aumentaron en bienes finales y se comprimieron en bienes intermedios y bienes de capital. Esto lo dice el INDEC de Macri. Bueno, pero ahora se están tomando medidas, por ejemplo, con la posibilidad que la inversión productiva... ¿Para quién? ¿Eso es bueno? ¿Cómo que no? ¿Es bueno para crear fuente de trabajo? Obviamente. Que nosotros estemos importando productos... Obviamente. Pero mire lo que pasa en los países más abiertos del mundo. La verdad que me parece que pensar la realidad como si fuera un empresario extranjero. Para un empresario extranjero es bueno. Para un empresario local es malo. ¿Sabes para quién es bueno esto? ¿Sabes para quién es bueno? Para los trabajadores, para los más pobres. Porque van a consumir bienes más baratos en vez de pagarle a los monopolios que generan la producción. A cambio de destruir trabajo. A cambio de destruir trabajo. Vos no sabés que cuando importás un producto, importás trabajo, todavía no te lo enseñaron. El 80% de las importaciones en Argentina son todos insumos de producción, combustibles, bienes de capital y bienes intermedios. Te lo acaba de explicar el periodista. Que haya crecido más. Estás hablando explicó en términos relativos, no dijo en realidad cuánto representaba la torta. No cambia el esquema. Crecieron más los bienes de consumo por unos meses. ¿Sí? No es así. Mire lo que pasa en los países más abiertos al comercio internacional del mundo, tienen tasas de desempleo muy bajas, por ejemplo, Singapur, Hong Kong, 3-2%, Suiza, Austria, 4%. Entonces, no hay ninguna relación entre apertura comercial y desempleo. Si hay problemas de desempleo en Argentina, tiene que ver con otras cosas. Vos destruís la pequeña empresa y genera el 80% de las fuentes de trabajo en la Argentina. Estás liquidando trabajo nacional. Dejás entrar mercadería sin restricciones, estás liquidando empleo.
De 100 compañeros por Jackie, mira, te pongo un ejemplo. En otros países. Te pongo un ejemplo práctico. ¿Te acordás Otro porque el que me pusiste y lo tenía que anotar, no lo anoté porque te lo Te presto si rebatió querés el la lapicera y la periodista. hoja, pero te pongo un ejemplo práctico. Vamos, ¿te acordás la publicidad de Lumilagro que salían haciendo festejos? Y que la queja de la publicidad de Lumilagro es, ¿te acordás de esos termos chinos que entraban a $1? ¿Sabes cuánto vale un termo Lumilagro? Cerca de los 200 mangos. O sea, que el consumidor, que el laburante, antes tenía que gastar 15 pesos para comprar un termo y ahora tiene que gastar 200. En definitiva, ¿sabes qué pasa? Va la plata del bolsillo del trabajador al empresario de Lumilagro. Cuando el proteccionismo está mal planteado, fuera de joda, perjudica al laburante. Acá la gran discusión que nos debemos, en todo caso, es cómo hacemos para fomentar industrias estratégicas. Y no lo que hizo el kirchnerismo, que era subsidiar a los ricos, hacer que el interior financie el área metropolitana, meterle la platita en el bolsillo a los empresarios, concentrar mercados. Todo lo contrario a lo que ayuda a que las clases trabajadoras realmente estén mejor. Eliminar el proteccionismo en un país. No, como el nuestro, proteccionismo irracional. El proteccionismo. Destruir pero escúchame, la fuente de proteger el iPhone, que en definitiva en Argentina no se produce, atenta contra la capacidad de las empresas o de los estudiantes de poder acceder a tecnología que le permite ser más competitivos. Primer punto en el que estoy de acuerdo. Yo creo que subsidiar ese tipo de industria no tiene sentido, a condición de que le garanticemos a los trabajadores, por ejemplo, de Tierra del Fuego, la oportunidad de la continuidad laboral. A condición de eso. Pensemos cómo ahora, condicionarlos. eliminar Estamos de todo acuerdo. eso y dejar a la gente... Igual en el librada sur a no su se hacen propia iPhone suerte, es un tampoco. desastre. Bueno, evidentemente acá hay una discusión filosófica. Una coincidencia, te diría. Una discusión muy profunda que tiene que ver con si la Argentina tiene destino solamente de consumidora y productora de ciertas cosas o si vamos a sostener la industria. No, es que creo que hay una discusión que nos debemos justamente de cuál es el modelo de crecimiento que podemos hacer que sea realmente sustentable. Ahora, algunos lo que dicen es, ahora tenemos lo malo del kirchnerismo todavía y lo bueno que supuestamente nos iba a llegar, el iPhone barato. No, el iPhone barato bajo ningún concepto. No fue en ningún momento, ninguna decisión que se ha tomado hasta el momento permite eso. La única diferencia es que el kirchnerismo subsidiaba $1 barato, o sea que en definitiva las clases populares con sus impuestos financiaban $1 subsidiado que permitía que la clase mediana y alta compre un iPhone más barato. Ahora retomamos que está apasionante, quédate segundos, volvemos. Supuestamente la inflación para algunos la generan los aumentos de costos, entre ellos los salarios. Para otros los genera la cantidad de dinero. Iván, para vos, por ejemplo, la inflación depende de eso, ¿verdad? De lo segundo que dijiste. De la cantidad de del dinero. aumento de costos, claro. Sí, es un tema monetario. ¿Qué pasó que la cantidad de dinero se redujo un 30% en la primera mitad de este año y la inflación está a punto de superar la más alta de los últimos 20 años, que fue la de 2002? Bueno, es una buena pregunta y me da una... Sin ponernos muy técnicos, ¿eh? Sin ponernos muy técnicos. No, para nada. Mira, lo que tenés es el reflejo de emisión pasada. O sea, hubo un exceso enorme de emisión de pesos en este último tiempo, ¿sí? Pero se controlaron algunos precios de la economía. Entonces, ese aumento de la cantidad de dinero no se vio reflejado en esos precios congelados. Cuando el gobierno viene y dice, este precio no sube de acá, no sube de ahí. Entonces no es que uno deja de emitir pesos como hizo Sturzenegger y la inflación se frena. A ver, hay dos cosas. Primero, que las decisiones de reducir la expansión monetaria, ¿sí? Porque lo que hay es una reducción del ritmo de expansión, no generan resultados de inmediato. Lo segundo, No, hay hoy hay algún más o menos resultado. la misma cantidad de guita en la calle que hace un año, con precios de un 43% superiores. O sea, hay una contracción brutal. Lo que pasa es que lo que tenés es lo que se llama un ajuste de precios relativos que afectan los indicadores de precios, afectan el IPC. O sea, claramente tenés la suba de tarifas, la suba del dólar, ¿sí? Entonces, esas cuestiones impactan en el IPC y se van a ver reflejados en mayor inflación. Es lo que se conoce como inflación reprimida también, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener inflación reprimida manifestándose? Mirá, yo la verdad que en ese sentido te diría que es el punto en el que soy más optimista. Yo creo que va a haber una baja de la inflación relacionada con la política monetaria. No por la recesión. No por recesión. Al contrario, una vez que baje la inflación se reactiva la economía. Bueno, el que no es tan optimista es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. El presidente del Banco Central dijo en un informe que dio a conocer ayer que en vistas de que el aumento de tarifas desbordó hacia la inflación núcleo, o sea, generó aumentos de precios, por decirlo lisa y llanamente, se trasladó al precio de las demás cosas. Entonces, él no baja la tasa de interés porque entiende que la inflación fue más alta en junio que en mayo y en mayo que en abril.
Para alguno de ustedes, de los sindicalistas, ¿se va a reducir la inflación de acá a fin de año en algún momento? De Daniel, que estabas hablando de reabrir paritarias, Juan Está hablando Pablo. de un aceite a 90 pesos, Sí, así que no lo ve muy... Seguramente con la recesión que hay se va a reducir la inflación. Nosotros lo que decimos es que si, ya que son tan liberales, que liberaron la importación, que nos liberen también Lo la hizo el paritaria. kirchnerismo con su fracaso judicial, no fue el macrismo. Pero pará, porque vos... Pero yo te hablo no de soy hechos kirchnerista. concretos. Yo no soy kirchnerista. No, te yo la agarré te doy un dato de conmigo. la realidad. Y a mí me preocupa más que ustedes se disputen a ver quiénes son los más corruptos, que realmente Nosotros no. hagan las cosas bien para que los trabajadores estén bien. Si nosotros consideramos de que en la medida de que haya un buen mercado interno, producción dentro de la fábrica y buenos salarios, esto se sale de la crisis. Que es lo que ustedes están haciendo, yo considero, no me voy a meter en el plano de ustedes, en lo económico, pero me parece que tienen que liberar las paritarias, ya que liberan la importación, liberan el mercado y liberan los precios, que liberen también las paritarias para que los trabajadores puedan discutir. Por liberar las paritarias, ¿crees que haya libertad sindical y que compitan los sindicatos? No entiendo. No, ¿qué compiten? Que haya un tengan sindicato una único como hay ahora. No, una mesa. ¿Cuál es el sindicato único? No, Acá te no hay pregunto por rama de sindicato actividad, un único. sindicato único. ¿O querés que haya... No entendiste, estás acá hablando no hay de eso. sindicato único. Nosotros tenemos una paritaria, ellos tienen otra, los maestros No, tienen por rama de otra. actividad, digo, hoy hay uno por rama de actividad. ¿Estás hablando de que haya más de un sindicato por rama de actividad? No, estoy hablando de que las paritarias, las mesas de paritarias, donde hace 12 años ininterrumpidamente venimos negociando, que se sigan abriendo permanentemente, ya que se abren todos los mercados, que se abra el mercado también salarial, para que todos los trabajadores también tengan la oportunidad de decir, bueno, si nosotros tenemos que pagar la fiesta que supuestamente ustedes dicen que le hicieron los kirchneristas, que tengamos la posibilidad de decir, bueno, pelear un salario digno para poder vivir realmente tranquilo y feliz como ustedes quieren, ¿no? Bien, les quiero agradecer muchísimo a los que nos hicieron el honor de venir hoy, a Yamil, a Iván, a Daniel, a Juan Pablo y a Hugo Yasky. Y además les quiero agradecer a ustedes por el acompañamiento, especialmente a toda la audiencia que sabe que Gustavo Silvestre vuelve en cuestión de días, pero que nos acompañó como todas las noches aquí en Minuto 1 por la pantalla de C5N. Ahora, Mariano Hamilton, nos tenemos que despedir hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana, Berco. Hasta mañana a las 9 de la noche, como todos los días aquí en C5N. Feliz Día del Amigo para todos ustedes. Les deseamos nosotros, los integrantes de este staff, y también la señora ministra de Seguridad. Feliz día te desea tu ministerio amigo.